Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Giovanna Bonanno. Ella fue una envenenadora y mendiga siciliana que pasó a la historia por envenenar a los maridos de sus clientas con su conocido licor de vinagre arcano, siendo por ello apodada como la vieja del vinagre o como la bruja de Palermo. Esta biografía es realizada por petición de Santiago de Jesús Gallo. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que nació hacia el año 1713 en la ciudad de Palermo, en Sicilia. También se duda sobre su verdadero nombre, aunque algunos historiadores creen que realmente se llamaba Anna Panto, una mujer que es mencionada en el año 1744 como la esposa de un hombre llamado Vincenzo Bonanno, pero se desconoce el motivo de por qué cambió su nombre, asumiendo así la identidad de Giovanna Bonanno, cuando inició sus andanzas en el mundo de la brujería y de los venenos. Esta mujer se ganaría la vida por las calles de Palermo como mendiga, aunque también se ganaba algunas monedas, vendía una serie de brebajes y de remedios naturales para aliviar los males de las personas que contrataban sus servicios, siendo sus clientes personas que, como ella, vivían en plena pobreza. Giovanna pronto ganó cierta fama entre las clases más empobrecidas de Palermo, siendo vista por muchos como una bruja, acudiendo hasta ella diferentes personas que buscaban pociones o remedios curativos. En el año 1786, una joven madre desesperada acudió hasta la mendiga en busca de ayuda para salvar la vida de su pequeño hijo, debido a que éste había ingerido accidentalmente el líquido de un bote que contenía un remedio natural elaborado con vinagre para los piojos. Giovanna observa atentamente la evolución de aquel niño, observando sus malestares tras haber consumido tal brebaje, prestando especial interés a los síntomas que el pequeño iba mostrando. Tras haber observado de cerca los efectos que había provocado aquel vinagre para piojos en el cuerpo del niño, la mendiga empezó a idear la manera de crear un veneno que fuese letal, a base de dicho vinagre, arsénico y vino blanco, debido a que hasta ella habían acudido muchas mujeres que buscaban desesperadamente algún veneno letal y que no dejase rastro para acabar con sus maridos. Su primera clienta oficial fue una vecina suya que había iniciado un romance con otro hombre y deseaba con todas sus fuerzas el poder deshacerse de su marido. Esta clienta contaba con muy poco dinero, así que no adquirió la dosis letal que Giovanna le ofreció en un primer momento de su potente veneno, administrándose a su esposo una pequeña cantidad del brebaje en el plato de comida que éste ingirió en ese día. Pero al ser una dosis tan pequeña, su marido tan solo empezó a experimentar de una serie de dolencias estomacales. Ante la situación que presentaba el marido de su vecina, ésta acudió hasta la mendiga para comprar más dosis de aquel veneno, pero como para entonces Giovanna aún estaba experimentando con la dosis de aquel nuevo veneno, le comentó a su clienta de que tan solo administrase de nuevo aquellas pequeñas cantidades de veneno en 2 ocasiones más, para ver cómo evolucionaba el enfermo. Su vecina volvió a dar esta pequeña dosis de veneno a su enfermo marido, el cual empezó a experimentar de más dolencias estomacales que le llevaron a ingresar en un hospital. Después, tras ingerir la tercera dosis del veneno, murió en el hospital sin que los médicos llegasen a descubrir de qué mal había fallecido.
Aquella primera muerte experimental le dio a Giovanna los conocimientos necesarios para saber qué dosis tendría que vender a sus futuras clientas, ya que de aquella manera los envenenados parecían presentar dolencias estomacales parecidas a las que pueden causar cualquier enfermedad estomacal y no por envenenamiento. Tras este éxito, Giovanna empezó a llamar a su letal veneno como licor de vinagre arcano, vendiéndolo así a sus futuras clientas como simple vinagre casero. Su siguiente clienta fue la esposa de un panadero, mostrando así su marido los mismos síntomas que la primera víctima de aquel veneno, presentando dolencias estomacales hasta que acabó ingresó a un hospital donde acabaría falleciendo poco después. Se sabe que la esposa de este panadero estaba deseosa de deshacerse de su esposo. Por esta razón pagó algunas monedas de más a la mendiga para que elaborase lo antes posible aquel veneno que pondría fin a su infeliz matrimonio. Su tercera clienta fue una noble de Palermo que buscaba desesperadamente la muerte de su marido, debido a que este noble italiano había despilfarrado toda la fortuna de la familia y se habían tenido que instalar en un barrio más humilde de Palermo, en el mismo en el que vivía la mendiga, siendo esto una gran humillación para aquella familia que había estado tan bien posicionada. Su cuarta clienta fue la esposa de un panadero, el cual tenía ciertas sospechas de que su mujer le estaba siendo infiel con un jardinero de la zona, así que para evitar ser descubierto en los amantes, esta clienta compró aquella dosis de veneno para acabar con su marido. Poco a poco fueron llegando hasta Giovanna más clientas que habían escuchado rumores sobre la efectividad de su conocido vinagre, algo que ocasionó que muchos hombres de aquellos barrios humildes de Palermo empezasen a mostrar ciertas dolencias estomacales, llegando a morir muchos de ellos. En un principio se pensó de que había surgido una nueva epidemia que provocaba problemas estomacales, pero esta idea pronto fue descartada, debido a que este mal solo afectaba a los hombres y en su gran mayoría estos eran casados, algo que alarmó bastante a las autoridades, que empezaron a sospechar de que detrás de estas muertes pudiese haber algún tipo de brujería o de envenenador. Pese a que Giovanna tenía fama de bruja, ella pasó en un principio desapercibida, debido a que muchos la consideraban más bien como una curandera que aliviaba los males de muchos de sus clientes de baja posición, ya que acudían hasta ella en busca de remedios naturales, además de que también se ganaba la vida como mendiga, siendo bastante habitual el verla pedir algunas monedas por las calles de Palermo. Por esta razón no sería vista como sospechosa por las autoridades al inicio de aquel extraño caso, además de que tiene una buena fama entre su comunidad. Fue tal la clientela que llegó a tener Giovanna, que ella contrató los servicios de una conocida suya, llamada María Pitarra, la cual se encargaba de llevar a domicilio todos los pedidos de vinagre. Un día, mientras ésta se encontraba repartiendo los encargos, se percató de que uno de aquellos frascos era para el hijo de una amiga de ambas, una mujer llamada Giovanna Lombardo. Así que alarmada, María Pitarra se presentó en la casa de su amiga para informarla de que su hijo podría ser envenenado en algún momento por su propia esposa, confesándola de paso de que aquellos venenos eran elaborados por Giovanna Bonanno, la cual no tenía ni idea de que uno de sus vinagres iba a ser destinado al hijo de una amiga suya. Giovanna Lombardo pronto buscaría venganza por aquel intento de envenenamiento hacia su querido hijo, así que le encargó a María Pitarra uno de estos vinagres, pero bajo la exigencia de que fuese la propia mendiga la que se lo entregase en mano en la casa de la familia Lombardo.
Unos días después, Giovanna Bonanno se presentó en la casa de su amiga con el encargo que ésta le había pedido, pero lo que no se esperaba la mendiga es que la señora Lombardo se encontraba en su casa con 4 testigos más, que resultaron ser miembros de las autoridades, siendo así la vieja del vinagre arrestada de inmediato. En el mes de octubre de 1788 se inició el juicio de Giovanna Bonanno, donde fue acusada de brujería y de estar detrás de la muerte de distintos hombres de Palermo. Aquel juicio fue bastante seguido por los habitantes de Palermo, ya que fue un caso que conmocionó bastante a la sociedad, siendo llevados a testificar a numerosas personas, como los boticarios que le administraban a la mendiga las sustancias necesarias para realizar tanto su vinagre como otros brebajes. También testificaron vecinos suyos y diferentes clientes, asegurando todos ellos de no ser conscientes de los trabajos que realizaba la mendiga. Incluso testificaron 6 clientas suyas cuyos maridos habían sobrevivido a aquellos intentos de envenenamiento, asegurando que ellas no habían comprado en ningún momento aquel veneno tan letal, sino que habían acudido hasta ella para comprar simple vinagre para los viejos y que habían sido engañadas por Giovanna Bonanno, logrando así evitar ser acusadas de intento de asesinato. Finalmente, la vieja del vinagre fue declarada inocente de los cargos de brujería, pero en cambio sí fue considerada culpable de ser una envenenadora profesional, siendo por ello ahorcada el 30 de julio de 1789, cuando tenía unos 76 años de edad, en la Plaza Villena, la cual es conocida actualmente como Quattro Canti, en Palermo, en Sicilia. Giovanna Bonanno fue una de las grandes envenenadoras de su tiempo, aunque su historia fue quedando poco a poco en el olvido, siendo eclipsada por otros envenenadores que lograron ser más famosos que ella con el paso de los tiempos. La vieja del vinagre fue una mujer bastante apreciada por su comunidad, algo que ya pasó anteriormente con otras envenenadoras del pasado, como Giulia Tofana, otra conocida envenenadora de Palermo, que pasó a la historia por crear su famosa agua tofana y por envenenar a los maridos de sus clientas. Tienen así ambas mujeres unas historias muy parecidas. Giovanna se convirtió en las tantas mujeres que se dedicaron a elaborar venenos por encargo, algo que fue bastante común en Italia durante los siglos pasados. Surgieron así las figuras de distintas mujeres que son consideradas como grandes envenenadoras, siendo bastante habitual el contratar sus servicios para acabar con cónyuges o con opositores, aunque en este caso Giovanna se centró en envenenar a los maridos de sus clientas, pasando así a la historia como la vieja del vinagre o como la bruja de Palermo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Giovanna Bonanno. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Santiago de Jesús Gallo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras grandes envenenadoras de la historia. También quisiera agradecer a Guido su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.